Seguimos comentando todo lo que está pasando con el caso Alcácer. En esta ocasión tenemos nueva entrevista a Mauricio Anglés por un periódico digital, El Cierre, con Juan Luis Galiacho, uno de los periodistas más contrastados aquí en España. El otro día es verdad que estuvimos hablando un poco de de Valeriano, ¿no? Que era este testigo había sido seguridad en la discoteca Color, esa supuesta discoteca a la cual iban a ir las niñas de Alcácer aquel día, en el cual desaparecen para siempre. Muchas veces se ha dicho que las niñas no iban a Color, que en un montón de ocasiones Juan Ignacio Blanco y otras personas lo aseguraron así. Y es verdad que Valeriano no declara en el juicio, pero las personas que nombra en estas declaraciones, que son evidentemente bastante graves, nuevamente vuelve a sacar en colación a Rogelio López Millán, que era compañero suyo de la seguridad de Color, y a Gregorio González Moreno. Estas dos personas sí que lo hicieron, que es a los que denomina G, M, R. Bueno, nosotros vamos a dar aquí los nombres porque evidentemente en el caso Alcácer, en el sumario están los nombres de estas personas. Y también lo hizo Ramón Polo Arbona, que esto es bastante más conocido que los otros dos porque era el dueño de Color, ¿no? El dueño o el gerente de la discoteca en aquel momento, con el tema de las van, de estas furgonetas, ¿no? Que supuestamente se especuló que podrían haber participado en los hechos, y obviamente fueron acusaciones que se hicieron en su momento que ya trajeron mucha cola. Creo que hubo una demanda de por medio de este señor. Creo que incluso tuvieron que pagarle un montón de dinero por esas acusaciones en el programa del Mississippi. Y ahora nuevamente parece que pasa lo mismo con Mauricio Anglés, que aquí lo tenemos. Vamos a hablar un poquito de él porque ha vuelto a dar una entrevista, y fíjate que el titular que colocan a esta entrevista me parece surrealista. Dice: el hermano de Antonio Anglés, Mauricio, puso pelo a los encarcelados Ábalos y Koldo. Bueno, hablando aquí de Ábalos, de Koldo, evidentemente nosotros vamos a hablar de Alcácer, o mejor dicho, vamos a escucharlo hablar de esto porque es el caso aquí que nos atañe un poco. De política hablaremos también otro día y tal, pero obviamente son todo esto las novedades que hay, y los dichos de Mauricio Anglés es lo último que tenemos de Alcácer que nos lleve al paradero de Antonio Anglés en este momento, porque para la justicia el caso Alcácer está abierto, y está abierto por la búsqueda del hermano de este señor que está aquí hablando en esta entrevista. Después de las declaraciones que dio aquí en el Cierre Digital, y que han sido bastante detonantes para lo que ha pasado después, ¿no?, con el señor Ricard. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues claro, evidentemente, pues vengo otra vez al cierredigital.com, pues para contar otra vez la historia, que bueno, los acontecimientos que han pasado últimamente. Miguel Ricard, evidentemente, se sabía que era toda una mentira, una trama, guionizado por según qué personas. Entonces, bueno, ahora ya he reconocido que es todo mentira, que yo no participé. Bueno, estoy más tranquilo que antes, y bueno, sigo con mi canal y algunas colaboraciones, y contigo también, evidentemente. Entonces podemos ratificar otra vez aquí en el Cierre Digital que usted en ningún momento participó en ese tremendo suceso que aconteció en Valencia. Claro que no, yo no participé en eso ni tengo nada que ver. Vamos a ver, yo era un niño, ya lo he explicado 1000 veces. Estaría por el pueblo haciendo fechorías, pero para eso me he puesto en un polígrafo. Después de tantos años me hacen estas calumnias tan graves, que evidentemente Miguel Ricard y Manuel Jiménez tienen una querella criminal que está basada en esas injurias tan graves hacia mi persona, y que han tenido mucha difusión. Entonces mi abogado Juan Carlos Navarro y su equipo pues han puesto una querella que las cantidades de pago y pena van a ser altas. Usted ratifica que va...
Bueno, ojo, porque aquí vuelve a hablar nuevamente de su abogado, su equipo jurídico y esas querellas que ha hecho a estas dos personas, al asesino confeso de las niñas de Alcácer, Miguel Ricard, que en su momento era, vamos a decir, de su familia, porque estaba allí absolutamente todos los días, y a Manuel Jiménez, que es el señor que hizo las 3 entrevistas a Miguel Ricard, las 3 últimas. Es que la gente se está olvidando de que hay otras 2 entrevistas más, o sea, que es una barbaridad. Tenemos 3 entrevistas al asesino confeso de Alcácer y cintas incluso que creo que había sacado, e iba a sacar más, iba a sacar también un documental, o sea, era muchísimo material en torno a la figura de Miguel Ricard, que iba a explotar este canal, evidentemente, y que por culpa de esa última entrevista, pues es la que, o sea, la aparición de Mauricio Anglés ha sido por esa última entrevista, ¿no? De hecho, el otro día vi también que Worldcast, que es un canal que tiene más de 1,5 millones de seguidores, entrevistó al propio Manuel Jiménez y básicamente estuvo hablando de todo esto, de esta entrevista. Creo que mostró partes de su reportaje o ese documental, ¿no?, que iba a sacar, y también incluso en la propia entrevista habla de Mauricio. Bueno, básicamente se dice que, según Miguel Ricard, Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, que además fue investigado por este caso como ese posible tercero o uno de los posibles terceros, esto es lo que dice Manuel Jiménez en esta entrevista, porque Miguel Ricard lo señala en una de las declaraciones, dice que Mauricio Anglés primero y luego otro sujeto que añade, que es el tal Nano. Y habla del tema del careo también en la entrevista. Dice, la cuestión es que Ricard y el propio Mauricio en el acto del juicio, mientras están siendo interrogados por el fiscal Beltrán, los dos ambos reconocen que en distintas ocasiones Antonio Anglés había manifestado de forma pública a ellos que le encantaría secuestrar a unas crías. Y en distintas declaraciones, si no recuerdo mal, otro de los hermanos Anglés dice 2 cosas que son muy importantes. Una, que Antonio Anglés le reconoce que ha reventado a 3, con esas palabras que podían ser las de Alcácer, y en otra declaración dice que fantaseaba o decía que le gustaría desenterrar a una o a unas para tener relaciones con ellas fallecidas. Y bueno, evidentemente hubo muchísimos comentarios a raíz de esta entrevista, o sea, hemos visto como que a Manuel Jiménez, el del canal del Rincón del Disidente, tuvo muchas críticas. Obviamente también hay personas que lo apoyan después de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, una persona decía, Miguel Ricard en la entrevista con este hombre dice haber participado casi obligado como otra víctima, acusa a otras terceras personas y luego recoge el cable. Y hace una semana hace un Reels diciendo que todo lo que contó a este señor era mentira. Y este lo vendió en su entrevista como si cerrara el caso Alcácer. O esa es la impresión que nos da a mucha gente. Luego aparecen personajes como el señor de la máscara y un Anglés. Empieza una relación de amor-odio entre ellos con denuncias de por medio incluidas. Unas ganas de protagonismo que se da por sentado. Lo que se ha montado aquí es un circo. Bueno, evidentemente sí que se ha montado algo bastante extraño a raíz de lo que había pasado aquí, que era el intentar cerrar el caso Alcácer, investigándolo y todo, y lo que ha salido es la aparición de Mauricio Anglés, querellas de por medio, acusaciones gravísimas otra vez, nuevos testigos. Llama muchísimo la atención el cómo ha cambiado todo el caso Alcácer con esa entrevista. ¿Va a seguir con la querella contra el señor Ricard? Voy a seguir con la querella. Ahora... ¿Le ha pedido perdón? Sí, Manu Jiménez me ha pedido perdón, pero siguen los vídeos puestos, ha cortado trozos, luego en iVoox está subido, hay muchos youtubers como Alex y Informe Enigma que sí que han sacado la entrevista de Miguel Ricard para que se vea, que eso también es de agradecer, pero vamos a ver, Manu Jiménez no, aparte ha pedido perdón, pero tarde, vamos, me ha hecho mucho daño. Es que acusar a una persona de matar a otra, es que ya está bien, que me dejen tranquilo, que me dejen en paz, porque es que es muy fácil acusar a Mauricio Anglés y ya está toda la prensa ahí, sea de lo que sea. O sea, entonces, que se dé cuenta la gente y que me dejen en paz. Nuestros seguidores nos preguntaban si usted volvía, como ha hecho hoy aquí. A ver, aquí en esta parte
que sí que lo he escuchado, que dice Alex, que bueno, se refiere a nosotros, supongo. No entiendo muy bien esto que dice aquí Mauricio. Dice que hay muchos youtubers como Axel y Informe Enigma que han sacado como partes de la entrevista de Miguel Ricard. A ver, yo lo que puedo decir evidentemente es que todo el mundo ha escuchado que en la entrevista Miguel Ricard dice Mauri Anglés, el hermano de Antonio Anglés, mata a una de las niñas. Si eso es lo que nosotros hemos reproducido por aquí, evidentemente, o sea, eso es lo que salía en la entrevista. Lo que pasa es que ahora justo esa parte parece que está cortada, ¿no? Que está cortada. No lo sé, aún así yo ya lo dije el otro día, que en iVoox lo había escuchado y aparecía lo mismo. Creo que ahora se ha borrado también, porque es lo que dice aquí el Mauri, que esto lo comentamos en un directo de hace una semana atrás. Así que bueno, no sé si se refiere aquí el Mauri a que para querellarse contra esta persona, contra el canal y contra Miguel Ricard, también quieren tener como esa parte de que haya un montón de personas que hayan hablado de esto diciendo justo las palabras que se reproducía en esa entrevista. Bueno, es que después de 2 meses creo que lo ha visto todo el mundo, o sea, habrá referencias por todos lados. Nosotros hemos estado por aquí haciendo muchísimos vídeos sobre el tema, o sea que en la mayoría de directos y vídeos que hemos hecho con que si Informe Enigma, que si Frank, que si tal, habremos hablado seguro de esa parte de la entrevista, claro. Noche con su hermano, no estuvo con su hermano, porque se decía que usted estuvo con su hermano, que le mandó por bocadillos, usted era el pequeño y sí, que no le tuvo, pero usted no estuvo. No, yo no estuve esa noche con mi hermano ni nada por el estilo. ¿Ni lo vio? Ni lo vi, no, yo creo que no lo vi ese día, vamos, estamos hablando de hace muchísimos años. Si lo vi no lo recuerdo, si lo vería por la mañana, pero eso viene a raíz de la declaración que hace Miguel Ricard, que él dice que nos manda una nave y luego nos manda a recoger unos bocadillos, mientras está pasando todo lo que pasase allí o pasase donde sea. Entonces, eso viene de las declaraciones que ha hecho Miguel Ricard ahora, en estos momentos, que ahora se ha retractado. No le viene. También a raíz de sus declaraciones aquí en el cierre digital ha habido llamadas y tal, y creo que incluso uno de los padres de las niñas de Alcácer, precisamente Fernando, con el cual usted ha tenido trato, quería lanzar un libro donde volvía otra vez a la teoría conspiratoria. Esa es la información que podemos dar aquí también esta tarde, noche o día, según nos estén viendo en el cierre digital, de que quieren volver otra vez con la conspiración. Usted vuelve a negar que hubiera cualquier conspiración, es decir, que hubiera políticos detrás, que hubiera empresarios detrás, que su hermano fuera simplemente un ejecutor de órdenes que le habían transmitido. Yo pienso que no tiene nada que ver con algo de trama ni... Claro, evidentemente, hablar de Alcácer, esto se va a seguir hablando hasta dentro de 50 años, porque fue un caso muy trágico. Uh-huh. Pero el tema conspiranoico, pues siempre ha estado detrás, no se puede hablar de otra cosa, sí, que había más gente, bueno, pero eso quién lo sabe, políticos, empresarios, quieren mezclar eso con algo de aquí de Madrid, de no sé qué, de un chalet de ricos, yo, por lo que vi, por lo que he visto con mi hermano, no tenía ninguna ayuda. Vamos a ver, estaba en tiendas de campaña, estaba en casetas, se escondía por ahí, venía a casa, estaba media hora y se iba. Evidentemente, lo he dicho ya en mi canal y en otras entrevistas, si una persona tiene ayuda, no va a estar de esas maneras, ¿no? Ni va a ir con una moto robada por ahí. Es un poquito de lógica, yo creo que no. Lo que te quería preguntar... Pienso que no. Y también comentan, usted lo comentó aquí, que precisamente su hermano no era desgraciadamente un yonki en aquel tiempo, y que evidentemente los contactos que tenía no eran precisamente de élite, ¿no? Que podría tener contacto de lo peorcito, pero nunca de élite. Precisamente un yonki no yonki, porque él lo consumía, él sí que tomaba el Revinol, pero él lo que es heroína y drogas... No, bueno, no me refiero, retiro la pregunta, que no era yonki desde el punto la de vista, vendía, pero él vendía y atracaba bancos. Sí. O sea, el perfil suyo era... Lo único tema que tuvo, lo que hizo, pues con Nuria Pera, que esta chica, claro, que era pareja suya, que él hizo un viaje y cuando llegó pues estaba enganchada a la droga, o se había consumido cierta droga que tenía en casa... Y él, pues bueno, hizo lo que hizo. Vamos, yo era un niño, yo tenía 6 años y medio, yo eso lo viví de cerca, ¿sabes? Y eso también son cosas muy fuertes. Al igual que otros sucesos que han pasado en mi casa con mi hermano Antonio,
bueno, que ya iré explicando, pero que de ahí a que estuviese rodeado de gente poderosa y de dinero, en esa época no. Claro, esa es la pregunta que yo le haría. Bueno, aún así la figura de Mauricio Anglés parece que ha cambiado para siempre, ¿no? Después de que haya reaparecido esta entrevista, que lo hayan acusado después de más de 30 años otra vez, cuando la última vez que se acusó a Mauri fue en el juicio de Alcácer, el careo, fue Miguel Ricard, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Hace 28 años, si no me equivoco. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, pero en esta ocasión él ya ha cambiado toda su vida, ha tenido un hijo, ¿no? Si no me equivoco, y parece que no es aquel niño al cual se le acusaba ni aquel adolescente que tenía 17 años, ¿no? Ahora ya es un señor de más de 40 años que se le está acusando aquí de algo muy grave, pero él tiene sus empresas, es millonario por lo que se ve, y todo ha cambiado, ¿no? Entonces, evidentemente ahora estaba claro que tenía que salir a la palestra y nuevamente la figura del señor Mauricio Anglés pues ha vuelto a cambiar para siempre en los medios de comunicación y vuelve a ser el hermano de Antonio Anglés, algo que él no quería, ¿no? ¿Usted vio a su hermano rodeado de algún día de gente de poder o con más dinero o algo? ¿Usted lo vio alguna vez? No. ¿Nunca? No. ¿Qué va? Él iba con Miguel Ricard, iba con la moto para arriba y para abajo, se rodeaba, él estaba en musculatura. O sea, él aparecía poco por allí, lo estaban buscando. Entonces, nunca he visto coches de alta gama, nunca he visto gente así, como se ha dicho, limusinas, ni nada de eso. Y volviendo a Ricard, que era un poco el ejecutor de su hermano, era su hermano el que mandaba las órdenes. Él siempre iba con él, o sea, siempre le llevaba con el coche para arriba y para abajo, acampaba con él, en las tiendas de campaña, en las casetas, han hecho algún atraco, bancos. O sea, vamos a ver, él estaba con él todos los días. Miguel Ricard estaba con mi hermano Antonio todos los días. O sea que Ricard sí sabe la verdad. Hombre, Ricard ha contado 20.000 versiones. Por eso le pregunto. Pero lo que está claro es que en las primeras declaraciones, y yo lo sé, porque guardias civiles que estaban allí me lo han contado, ha declarado cosas que luego en las autopsias han salido, solo las podía saber la persona que estaba allí. Evidentemente, eso es algo que te implica directamente. Luego ya, de mi hermano Antonio, pues me lo puedo creer, porque ha hecho cosas que a él se le iba mucho la cabeza. Vamos a ver, yo he tenido episodios en mi casa, bueno, de ver a mi hermano Luis como a tener que apuñalar a mi hermano Antonio porque le estaba zarandeando a mi padre porque había llegado borracho, ¿no? Y él era muy radical. Y atravesarlo delante mía, yo tenía 8 años o por ahí. Son cosas graves, pero de ahí a lo demás, no sé si él ha hecho eso, no lo ha hecho, no hay ADN, no hay nada, es muy raro. Solo está la declaración de Miguel Ricard. ¿Que él era mala persona y se le iba a la cabeza? Sí. ¿Que lo haya hecho? No lo sé. Y entonces de Ricard nos creeremos algo algún día. Bueno, pues esto es lo que opina Mauricio Anglés acerca de si Antonio Anglés participó o no en los crímenes de Alcácer. Si apareciese hoy día, como siempre decimos, poca cosa hay más que la declaración o la confesión del propio Miguel Ricard, ¿no? Es verdad que el otro día, cuando estuvimos por aquí hablando del cabo Valeriano y tal, me estabais colocando unas informaciones de la familia Anglés, como diciendo, ¿por qué no se habla de este hermano o de esta hermana de Antonio Anglés? Creo que el propio Valeriano menciona a un tal Ricardo Anglés, nacido en el 1961. Fíjate que, por lo que estuve buscando en medios de comunicación, en las provincias creo que había sido, decían que era chapero esporádico, un chaval que sufría paranoias, vivía largas temporadas aislado en una caseta en medio del monte, cojeaba por tener una pierna 7 centímetros más corta que la otra, y el fruto de llevar 11 meses una escayola sin que nadie se la quitara. Ingresó en una iglesia mormona, pero se salió por una enfermiza razón, no le dejaban ver el programa de las Mama Chico.
Y el día que visitaron su casa los servicios sociales, él estaba en prisión por apuñalar a su hermano Antonio Anglés. No sé si es este del cual está hablando aquí Mauricio. Y luego, fíjate que en este medio de comunicación decía: en casa de los Anglés Martins imperaba la ley del más fuerte, y ese no era otro que Antonio. A sus 22 años dominaba a toda su familia a base de puñetazos, de navajas en el cuello, de pistolas en la cabeza y vejaciones de todo tipo. A los menores del hogar los utilizaba también para trapichear con sustancias. Luego hablan aquí de Enrique Anglés, nacido en el 1969, de Dolores Kelly Anglés, nacida en el 71, de Roberto Anglés, nacido en el 72, y luego los pequeños de la casa, que eran Mauricio, el que estamos viendo aquí ahora mismo en esta entrevista, y Carlos, que en aquel momento tenían 9 y 10 años. Y luego hablan también de otra persona, que sería Neusa Martins, nacida en Sao Paulo en el 1940, que trabajaba 14 horas diarias como matarife para llevar 70.000 pesetas a la casa, y que también tenía una hija llamada Divinidad Anglés, que era la mayor. Muy poco se ha hablado de esta mujer, bueno, de esta señora en estos momentos, que era la mayor de la casa. Decía: hace tiempo huyó de esa casa, nadie sabe dónde está, y esa era la información que se tenía de esta señora, ¿no? Día, porque son tantas las versiones que ya no sabemos si creernos. Ya acaba de desmentir lo que dijo Lusquet, entonces claro. Es más de lo mismo, ¿no? Además la situación de Ricard tampoco es precisamente hoy la mejor. La situación de Miguel Ricard ahora mismo es crítica, porque claro, las declaraciones que ha hecho contra mi persona pues va a tener sus consecuencias. Tiene una querella y una responsabilidad civil que, por la difusión que han tenido los vídeos, es de mucho dinero. No va a poder pagarla. Él tiene una condicional de 2 años, entonces si rompe la condicional también tiene que entrar a la prisión. Entonces yo voy a ir hasta el final para que entre a la cárcel. Y a Mano Jiménez ha cometido errores, lo ha puesto en su canal, lo podía haber cortado, aunque sea un directo. O sea, que aunque sea un directo, tú me puedes decir: oye, pues yo no estoy de acuerdo con esto, lo pasas a privado, lo cortas, porque son acusaciones tremendas hacia una persona. Hombre, que tiene familia, tiene hijos. Decirle a usted que ha matado a las niñas no es cualquier cosa. Vamos a ver, por eso yo enseguida, a los 4 días, estaba en un polígrafo, sentado en un polígrafo, que tú lo sabes. Pero hablando precisamente de polígrafo, ¿usted sabe que Ricard le dijeron de hacerse un polígrafo ahora recientemente también? Claro, es otra cosa que cuéntenos. Manuel Jiménez dice, ¿no? Que él se lo ha llevado a Londres a hacer la prueba del pentotal, que yo sé que es mentira. Aparte que es ilegal la prueba del pentotal aquí en Europa, no existe. ¿De qué es la prueba del pentotal para que la conozcan? Bueno, yo no sabía nada, pero según Manuel Jiménez es el suero de la verdad. Luego en otra entrevista dijo que aplicaban 4 medicamentos. Luego en otra entrevista dijo que eran 9. Luego en otra entrevista dijo que eran 12. Por lo tanto, las personas que se han informado del tema, han llamado a Londres, han preguntado. Allí les han dicho: vamos a ver, esto aquí es ilegal, esto no se hace. Que tenía un polígrafo, tampoco lo ha sacado. Que tenía una hipnosis clínica, tampoco lo ha sacado. Es que Manu dijo: vamos, es que voy a hacer un estreno en Madrid de este caso tan grave, es que tienes que tener agallas para decir eso. Vamos a ver, pues te has metido en un marrón que ahora a ver cómo sales, y es lo que hay, ya está. Y Ricard simplemente será porque usted, por su persona, por usted mismo, porque de Ricard que va a conseguir usted ya, no nada más, simplemente es... Bueno, y a raíz de lo que hizo Manuel Jiménez, supuestamente habló con una persona cercana a Mauricio de unas informaciones de que Antonio Anglés, al parecer, habría una pista de que podría estar vivo en Brasil, ¿no? De esto hablamos en otro reportaje que hicimos por aquí. Y fíjate que tengo por aquí una revista en su momento que se especulaba por qué Neusa, la madre de los hermanos de Anglés, viajaba tanto a Brasil. Decía: nació en Sao Paulo, no tiene dinero, pero al parecer ha viajado hasta 5 veces a su país natal en los últimos 3 años.
Hablamos aquí de El Paleter, que decían que habría viajado por lo menos 5 veces a Brasil en los últimos 3 años. Ese grupo, compuesto por 6 personas de Valencia relacionadas con el mundo de la judicultura, aseguraba poseer datos suficientes para afirmar que en octubre de 2001 Neusa tenía 50 millones de pesetas, o sea, 300.000 euros, depositados en una cuenta corriente y que la mayor parte de ese dinero habría sido invertido en letras del tesoro. El Paleter también aseguraba que sus viajes a Sao Paulo llevaban importantes cantidades de dinero que supuestamente se usaban para pagar una propiedad de la que pasaría luego a su retiro en Neusa. Apreciaciones del colectivo que, según se explicaba, nunca habían sido comprobadas por los investigadores del caso Alcácer, aunque podrían abrir una nueva investigación del paradero de Antonio Anglés, evidentemente en este país. Tampoco entendía el Paleter cómo era posible que los Anglés hubiesen evitado la acción de Hacienda Pública. Los ingresos declarados apenas superaban los 15.000 euros anuales, pero habían comprado propiedades que excedían ampliamente esa cantidad. Y en las mismas páginas web recogidas en decenas de enlaces de otros países aseguraba que Neusa justificaba la repentina aparición de dinero con un premio importante en la lotería. Y en el mismo periódico que estamos comentando por aquí, a ver si podemos colocar la imagen en cuestión de esta otra parte de este periódico. Aquí está, con Luisa Rodríguez, Fernando Gómez, los padres de Toñi, también Rosa Foltz, madre de Siré, y Miguel Ricard abajo, pero la figura en cuestión que nos atañe, que sería Antonio Anglés. Aquí hablan de esa primera aparición en Irlanda en un barco que hacía ese trayecto Lisboa-Dublín. En el 94 un empresario cubano aseguró que habló al menos 4 veces con Anglés en Miami. Y luego también hablamos de que en el 1996 había una mujer que aseguró a Interpol que había visto al fugitivo español en Sao Paulo, la ciudad de origen de su madre. Y al año siguiente un marinero aseguró que Anglés vivía en Uruguay y un testigo manifestó a la policía que le había visto en una playa en República Dominicana. Evidentemente hubo muchos supuestos avistamientos, pero ahora que hablábamos de Brasil, pues ese de 1996 de esa mujer diciendo que lo había visto en Sao Paulo, pues nuevamente queríamos comentarlo por aquí, ¿no? Reivindicar la verdad suya, nada más. Reivindicar la verdad mía y que el daño que me ha hecho que lo pague. Porque yo ya hace años ya mandé una carta pidiendo dinero, que eso ya lo he explicado, y yo me reí de él. O sea, salí en Telecinco, pasta gallo, macarrón, espagueti, te voy a dar. Porque, claro, él sabía un robo que había hecho yo con él. Pues cuéntalo, me da igual. Y seguidamente me fui a la Guardia Civil y entregué la carta, y de ahí me llevaron al reformatorio de Godella, que yo me había escapado del reformatorio. Y bueno, y me dio igual. Yo era menor de edad, luego salí, bueno, la vida que he llevado. Ahora ya soy una persona adulta, tengo mis negocios, tengo mi familia, y que me hagan daño de esta manera, no lo voy a permitir, he sufrido mucho. Entonces voy a ir hasta el final, con los dos. ¿Usted a Ricard la última vez que lo vio, cuándo fue? Yo a Ricard no lo he visto pues desde el día que lo cogieron en mi casa. Desde el día ese que lo cogieron en mi casa. En el 94, ¿no? Fue. 92, 93, sí. En el 93. Del año 93. Sí. Y una pregunta y sugerencia que también nos han hecho. Sí que he hablado con él, ¿eh? ¿Habla con usted? No, he hablado en Herrera de la Mancha. ¿Ah, sí? Sí, porque yo venía de Valdemoros y salía al tercer grado en Herrera de la Mancha. Y él repartía la comida allí, ¿vale? Entonces a él le dijeron que no le prohibieron que me diera la comida a mí, evidentemente. Pero yo por la ventana sí que le dije, ¿pero tú qué pasa? ¿Qué habéis hecho? Me cago en la puta, tal. Él me perjuró que no había hecho nada, que era un cabeza de turco, que cuando saliese se iba a hacer la prueba del PEN total, que no sé qué, que iba a limpiar el apellido Anglés, que iba a limpiar su apellido. Eso es lo que me dijo él, ¿vale? Por ventana a ventana. ¿Vale? Nunca coincidieron en el patio ni nada, eran módulos distintos. No, yo pasaba de tránsito. O sea, que era simplemente tránsito. Yo pasaba de tránsito y además yo estaba en tercer grado ya, yo salía ya a trabajar. Bueno, fíjate que esto no recuerdo que lo hubiese contado nunca Mauricio Anglés, pero dice que en la cárcel habló con el propio Miguel Ricard. Bueno, habló, le gritó eso de cómo es que habían hecho tal fechoría. Ya que era simplemente tránsito que está usted. Claro. Exactamente. Y ya te digo, eso es lo que me dijo, y ahora, después de tantos años, hace otra declaración, luego otra, y luego pues he guionizado un poquito, dice esto,
pues estás metido en un buen problema. Y ante las sugerencias, y también nos lo comentaba nuestro responsable de investigación del periódico, Alberto Galone, si nosotros logramos poner delante de usted a Ricard, ¿usted aceptaría? No, yo hablar con un asesino, yo hablar con una persona así, eso es lo que quieren muchos youtubers y mucha gente, ¿sabes? Eso, el fin de todo esto era o sea, que hiciéramos un cara a cara, porque a mí Manuel Jiménez se puso en contacto con un youtuber. O sea, que al final todo era hacerle un cara a cara a usted con Ricard, era lo que pretendían. Lo que pretendían que... No, yo se lo he dicho sin ningún tipo de indirecta, sino simplemente por una pregunta que me habían hecho. Pero no sabía que ya en el fondo era eso lo que se pretendía. Sí, porque un colaborador, bueno, un youtuber que colaboro yo, que le contacté yo a Totem, que eso ya que lo sepa la gente... Manuel Jiménez le dijo de que si yo quisiera hacer un cara a cara con él, le dije que un cara a cara con él, sí, 2 cara a cara, lo voy a ver, pero sentado en el banquillo, en el juzgado. Cuando llegue ahí sí que lo voy a ver, ¿me entiendes? Pero qué cara a cara, yo no voy a hacer más de esto un circo. Vamos a ver, yo quiero cerrar y zanjar este tema y empezar a hablar de otros, de reinserción social, de muchísimos temas que son interesantes, de temas actuales. Ya está. Pues si me... Bueno, creo que ahora empiezan a hablar de otro tipo de cuestiones acerca de la vida de Mauricio Inglés, pero bueno, lo que nos tocaba a nosotros, caso Alcácer, un poco todo lo que comentan por aquí. He estado revisionando, como habéis visto, algunas cosas de periódicos y eso. Bueno, aquí lo vemos, estas partes de algunos periódicos de la época, entre el 93 y 97, cuando es el año del juicio de Alcácer, y estaba pensando en hacer algún tipo de directo o algo así, viendo partes de hemeroteca del caso Alcácer, algunas que se habían compartido, ¿no? Creo que había una página que se llamaba Viriato, que fue una página bastante grande en su momento, que ahora está completamente desaparecida. De hecho, el propio Paletter, del cual estábamos hablando antes, que aparecía en este periódico, esa página también está desaparecida también, ¿no? Y básicamente el Viriato pues era otra página que hablaba de Alcácer y que tenía una hemeroteca muy muy extensa de Si Cambio 16, El País, La Vanguardia, Interview, todo lo que salió ahí del caso Alcácer pues está recopilada en todo esto, ¿no? En esa hemeroteca que habían hecho. Incluso creo que son de Interview, si no me equivoco. Esta revista que también está desaparecida, creo que también había tenido problemas, y de hecho ahí, o sea, en Interview es donde sale la famosa historia esa de las mentiras de Alcácer en cuanto al ginecólogo Ángel Sopeña, que había dado esas informaciones, y de donde salió el supuesto clan de La Moraleja que involucraba en el triple crimen de Alcácer. De esto hemos hablado en otras ocasiones, pero creo que hay otras muchas que no hemos comentado, y que incluso salen fotos de Antonio Inglés que nunca había visto. Podemos comentarlo, hacer algún directo o algo así, sacando esa página de la hemeroteca y volviendo un poquito atrás también en el tiempo de Alcácer. Sorpresas en el caso Alcácer. Juan Cano Cano, un hombre que acaba de salir de la cárcel por haber entregado cheques falsos por un valor de 800.000 pesetas, se autoinculpa en el enterramiento de las niñas e implica a otras personas con nombres y apellidos en el triple asesinato. Fernando García, ¿conocía usted a Juan Cano Cano? No, lo he conocido estos días en la televisión, he escuchado las noticias. Y bueno, yo conocí a esta otra persona que salió también, que se autodefine como investigador. Y bueno, pues esta persona a unos 15 días me llamó por teléfono. José González Palomares, ¿no? Eso, José que ha puesto la denuncia en nombre de este señor, ¿no? Exactamente. Pues me llamó por teléfono, que tenía unas cosas interesantes que decirme. Y bueno, pues como yo escuché a todo el mundo, pues me cité con él. Me cité a las 10 de la mañana, apareció muy tarde. Yo ese día tenía que viajar a Madrid, entonces cuando llegó, pues prácticamente tuve que estar con él 10-15 minutos. Entonces me estuvo contando una serie de cosas que me sorprendieron mucho. Y yo le dije que lo lógico era que fuera un juzgado y que lo denunciara, que no era yo la persona quizás
primera que tenía que recibir esa información. Yo ya era sabidor de ella, entonces me dijo que necesitaba pues un dinero para sacar a un amigo que es Juan Cano, que estaba en la cárcel. Y bueno, pues yo le dije que yo no podía dar dinero a todas las personas que venían a contarme historias. Pues me enseñó una carta que es la que se ha mostrado y bueno, pues bien, todas aquellas cosas que me contaba me parecían graves, pero sin ningún tipo de fiabilidad. Él no aportaba ninguna prueba, ningún solamente dato. Pues una carta contando una serie de cosas que se podía haber extraído muy bien de todas aquellos datos y aquellas conversaciones que hemos tenido nosotros juntos en programas de televisión. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con este caballero, con José González Palomares, que es el que puso la denuncia en nombre de Juan Cano Cano. También nos pidió dinero por intervenir en el programa, nos pidió un coche para salir de España o ponerlo en la frontera. Y obviamente parece ser que lo que busca fundamentalmente es dinero. Cuando le pedíamos datos o pruebas, obviamente no tenía ninguna, o decía que la tenían pues en Canal No, que la tenían ustedes, que trabajaba estrechamente con ustedes desde hace 8 meses. Bueno, esta es una de las fórmulas que tienen a lo mejor para tratar de sacar dinero a alguien y equivocar y confundir. Yo puedo decir que jamás he visto a esta persona, que nunca ha colaborado conmigo, porque yo elijo muy bien a la gente que me rodea, a la gente que colabora conmigo. Y bueno, pues esta persona yo la conocí, como he dicho, hace un par de semanas y estuve con ella cuestión de 10-15 minutos. Y nunca jamás ha colaborado conmigo, ni ha tenido nada que ver conmigo, y jamás nunca me ha dejado ningún documento ni nada que pueda acreditar yo que tengo alguna pista que él me haya podido dar. Otra de las cosas que nos comentaba es que ha buscado con usted, leo textualmente, un vídeo en el que podrían estar grabadas las torturas y posterior asesinato de su hija y sus amigas. Para ello han entrado sin permiso en la vivienda de una persona muy relevante de Valencia para registrarla. ¿Que ha entrado yo o él? Decía que con usted, lo comentó un colaborador del programa. No, si digo que nunca ha estado conmigo, no puede haber entrado conmigo en ningún sitio. Estamos además, ante... si yo entro a algún sitio alguna vez, no se enterará nadie. Estamos ante un bluff, estamos ante un hombre... Él me habló también de una película que al director de un programa de Canal Nou pues le ofreció por un dinero, y cuando esta persona fue y dijo quiero la película, pues le dijo que ya no la tenía, que se le habían vendido. Esto me lo contó Ferran, es el director de ese programa, me lo estuvo contando él, porque él tuvo 1 o 2 entrevistas con él personalmente y me lo estuvo contando él. Y yo lo sé por él, pero también me hizo referencia a esa película, que bueno, pues que por una circunstancia la había vendido a un belga por 80 millones. Me contó una historia muy rara sobre una película, pero bueno, jamás nunca él ha entrado conmigo en ningún sitio y no se ha dado esta situación. Sin embargo, fíjese que dice: yo enterré 2 veces a las niñas asesinadas. Así de contundente se mostró en esta declaración manuscrita. En ella detallaba los lugares en que fueron sepultadas las niñas, primero en Játiva y luego en La Romana, donde fueron encontradas. Esto es lo único que me llama a mí la atención, porque por primera vez llega alguien a un juzgado y se autoinculpa de un delito, no solamente un delito de inhumación ilegal, porque creo que hoy en día con el nuevo Código Penal no es delito enterrar a alguien. Entonces sí que se está autoinculpando de un delito de encubrimiento, de encubrir a asesinos, porque si va a hacer un enterramiento de unos cuerpos de 3 niñas que toda España ha conocido y toda España ha llorado, creo que puede saber quiénes son las personas que están detrás de ello. Entonces sí que está cometiendo un delito. Entonces esto es lo que yo veo más importante de todo, que alguien se autoinculpa por alguna razón. La razón, pues yo he tratado de ser cauto y no lanzar las campanas al vuelo y ver qué sucede. Estoy pues esperando pues que el juez dictamine o que el juez haga una orden de búsqueda y captura para que este individuo... de plástico, y sin embargo, según lo que escuchamos durante el juicio, esas bolsas no aparecieron en la fosa. Bueno, yo puedo deciros que sí que el señor Carboneres, el enterrador, sí que habla alguna vez de plásticos que se encuentran en la fosa. Lo que pasa es que, como todo en este juicio, lo que no ha interesado se ha dejado de lado y se ha pasado de puntillas. Yo no entendí tampoco por qué estos plásticos se obviaban, se dejaban aparte. Pero sí que puedo decir que José Carboneres, que tiene sus facultades mentales totalmente sanas, dijo que habían unos plásticos en la fosa. Que fueran estos plásticos o no, ya no me atrevo yo a decir mucho, pero sí que se hablaron de plásticos. Por seguir con sus declaraciones, dice que Antonio Anglés fue asesinado el mismo día en que fueron enterradas las niñas en la partida de La Romana.
Sin embargo, en el juicio fueron muchos quienes afirmaron haber visto con vida a Antonio Anglés después de que aparecieran los cadáveres, entre ellos de su hija. Yo, junto con Juan Ignacio, y aquí está para corroborarlo, hemos seguido en toda aquella ruta donde supuestamente pasó Anglés. Y hemos estado hablando físicamente con las personas que dicen que vieron a Anglés y realmente nadie vio a Anglés. Nadie ha visto a Anglés durante aquel tiempo y en aquella ruta. Pero la noche que detuvieron a Ricard y llevaron a parte de la familia de Antonio Anglés, todos, Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Todos aseguran que estaba allí. Bueno, concretamente lo aseguraban su madre y su hermana. Su madre, que estaba por la mañana en la casa, que por la tarde se había ido, y su hermana, que saltó por la ventana. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, todos sabemos que los testimonios de la familia Anglés no son excesivamente fiables. Evidentemente es una hipótesis, quizás la más probable, que Antonio Anglés esté muerto y enterrado, y probablemente por esas fechas, lo cual no quiere decir que los datos que haya aportado esta persona tengan cierta fiabilidad. Pero ustedes, toda la gente que han hablado de este tema, sí, no, ¿ninguno ha visto con vida realmente a Antonio Anglés después de aquellos hechos? No, ninguno. Eso yo puedo dar fe. Y además hemos visto absolutamente a todas las personas... Pero ni el Minganilla, ni la gente que dice que le había recogido en autostop, el peluquero que dice que lo había peinado, nadie. Nadie reconoce que de verdad pueda él decir, y yo pueda jurar con la mano en la Biblia, que esa persona era Antonio Anglés. Todo el mundo cree que pudiera ser, que pudiese, que a lo mejor era. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una persona que iba vestida con un mono, con una gorra que le tapaba prácticamente toda la cara y que prácticamente ninguno tuvo tiempo, salvo el de la peluquería, de poder ver a Antonio Anglés, y quizás el testimonio de la peluquería es el menos fiable. De hecho, la Guardia Civil ni incluye las diligencias en el propio sumario porque no le dan validez a este testimonio. Con la sinceridad, nadie puede decir realmente que haya visto a Antonio Anglés. Ahora hay otro detalle que quizás nos estuviéramos saltando, que a mí fue el que más me llamó la atención cuando esta persona, que se supone que es socio del enterrador, fue a ver a Fernando García. Otra de las cosas que le comentó es que le habían ofrecido 10 millones de pesetas por matar a Fernando García. ¿Eso fue lo que te dijo? Sí, cuando yo le pregunté por qué no lo hizo, me dijo, bueno, es que verá, cuando fuimos a hacer el trabajo, usted estaba recogiendo firmas, pues en el año 93, en la Plaza del Pilar en Zaragoza. Y usted se pasó, estábamos esperando que tuviese pues ese hueco de ir a dormir, o ir a comer, o ir a cenar, y usted se pasó 2 días y 2 noches en la mesa sin moverse. Y eso fue cierto. Cuando yo estuve en la Plaza del Pilar, cuando yo recogía firmas, yo tenía algo fundamental para mí, que mientras que hubiese una persona detrás de la mesa, yo permanecía en la mesa. Y en la fiesta del Pilar, todos los aragoneses conocen que hay 2 días donde se hace el rosario de la Aurora y el rosario de Cristal. Y durante ese tiempo, día y noche, permanece la Plaza del Pilar llena, aparatada de gente. Y entonces yo pasé todo ese tiempo sin moverme de la mesa ni para ir a comer. Y eso es lo que me dijo, y claro, como usted no se movía de allí, pensamos que no se movía de allí nunca. ¿Y nunca le preguntó usted quién quería matarle? No, lo que pasa, sí, le pregunté, claro, y me dijo también que fue la misma persona que acusa en esta denuncia, el que es alcalde de Játiva, Alfonso Rus. Pero bueno, esto me suena a mí a chino. Yo más bien pienso que lo que se trata aquí en todo esto es que alguien por venganza, alguien porque tiene algo contra estas personas, se están muriendo de estos dos personajes para hundirles o para hacerles daño. Sí, quizás a lo mejor esté equivocado, lo ¿no? que es Pero extraño es que... tengo que decir siempre lo que pienso. Yo digo lo que pienso, aunque me equivoque, porque yo pienso que nadie es capaz de encargar la muerte de una persona a alguien que no es capaz de hacerlo, y menos por tanto dinero. Sabemos que los killers, que son los asesinos a sueldo, son muy profesionales y cuando se les encarga un trabajo lo ejecutan, valga lo que valga, esté donde esté y sea como sea. Y que lo único que no hacen es después llegar al cabo de 4 años y contarle a aquel que iba a ser la presunta víctima lo que le habían encargado. Entonces esto me suena un poco todo chino. Además hay otro detalle que quizás fue el que hizo... Bueno, tan dudoso era el testimonio de esta persona que don Fernando García estuvo menos de 15 minutos hablando con él, y cuando me comentó al respecto de la conversación, yo le dije, bueno, ¿tiene algún interés para que yo vaya a hablar con él o vaya más gente del equipo a mantener una entrevista? Dijo, ninguna. Dice, porque entre otras cosas luego nos dijo que era gente del CSIC también y que el CSIC le había dado una placa, algo que bueno, todo el mundo sabe que precisamente el CSIC no da placas. Empezó ya a desvariar y a ir aumentando, increciendo la historia que quería contar, única y exclusivamente con la finalidad de sacar dinero. Como vio que don Fernando García no lo pudo sacar
fue a la televisión autonómica, ha ido a otros programas de televisión y aquí evidentemente pues en tu programa también lo ha intentado. Lo que pasa es que está perjudicando notablemente a algunas personas que no debe decir ni sus nombres ni quiénes son, que si, vamos, está... Nosotros hemos hablado con alguno de ellos y están ellos realmente indignados, porque si yo es que ni los conozco, ni sé quiénes son, ni sé que viene esto, y sin pruebas, sin datos, ¿cómo se puede ir? Yo, Ángel, también lo que... Bueno, ahora viniendo en el avión veníamos hablándolo, ¿no? Y me ha preguntado Juan Ignacio, ¿se ha puesto en contacto contigo este hombre, Rous, o alguno de ellos? Y no, la verdad no lo ha hecho. Y yo digo una cosa, a mí alguien me acusa de una cosa tan grave y lo primero que hago yo es personarme delante de la persona que se supone que es la víctima y decirle, yo te voy a dar una explicación porque yo me considero que soy una persona honesta y no tengo nada que ocultar y quiero por lo menos darle a usted una satisfacción. No lo ha hecho, quizás a lo mejor lo haga. Sí, lo que pasa es que si no tiene nada que ver, nosotros hablamos con alguno de ellos y decíamos, bueno, yo no sé a qué se refiere, qué voy a decir yo. Lo primero que he dicho ha sido que yo pienso que esto no tiene nada que ver con estas personas, pero lo que estoy diciendo ahora también es que menos que me hubiera llamado, me hubiese, no sé, algo. Es que lo que plantea este hombre, como no tiene... O a lo mejor se han hundido, ¿no? Se han hundido porque esto es grave. En cualquier caso, yo creo que como no tiene ni pies ni cabeza lo que plantea a priori este hombre, tampoco debemos darle mucho más... Sí, esto darle más tiempo, concederle más tiempo, salvo que hubiera algún dato. Ustedes, de todo lo que habla él, ¿hay algún dato que vean que podría ser interesante o que podría ser desde el punto de vista del análisis, de la investigación que ustedes tienen en marcha? El único dato fiable, lógicamente, él plantea la tesis del doble enterramiento de las niñas, una tesis que tanto los peritos como los investigadores, don Fernando García, desde luego han intentado demostrar en la vista oral. Y ahora mismo, y ese es un detalle que quería comentarte, están desde luego trabajando en la comunidad científica internacional porque se ha remitido a todas las universidades europeas lo que son toda la documentación obrante en el sumario a este respecto, grabada en CD-ROM con las fotografías, y ya hay más de una facultad de medicina de universidades europeas que se ha pronunciado al respecto, porque evidentemente parece absolutamente claro con los datos que hay que ese doble enterramiento se produjo, lo cual no quiere decir desde luego que los comentarios de esta persona tengan ningún motivo, ninguna razón y desde luego ninguna validez. Y decir otra cosa más, el sumario y sobre todo en estos últimos meses está plagado de personas que si no se autoinculpan, si dicen que ha sido fulanito, que tienen pruebas de que ha podido ser menganito, de que ha podido ser el otro, desde luego influenciadas, bueno, pues por toda esta información recibida, por afán de protagonismo, pero en la mayor parte de los casos, como en este, única y exclusivamente por intentar sacar dinero a costa del honor de unas personas y del dolor de otras familias. Hay un caso concreto en un juzgado en el sur de España que creo que es sí, además revelador, ¿no? Es uno de los grandes casos que se han movido y ha tenido además a 2 meses a todo un grupo de delincuencia organizada de la Dirección General de la Policía trabajando en este tema, porque los datos que facilitaba esta persona eran totalmente fiables, era una persona que conocía muy a fondo toda la información de este sumario. Y finalmente, cuando ya le habían preparado todos los equipos, incluso de grabación por control remoto para poder averiguar si realmente estos datos eran ciertos, se vino abajo y confesó que todo era un invento, pero un invento que había tenido durante más de 2 meses en jaque a más de 8 policías. Esto es un caso que desgraciadamente se está dando con mucha frecuencia, pero afortunadamente no llegan a los medios de comunicación y los medios de comunicación no le dan tanto bombo como en este caso, donde desgraciadamente, bueno, pues todo parece ser que es una simple broma de muy mal gusto. Bueno, pues fuentes policiales que nosotros hemos consultado dicen que son unos golfos, que quieren sacar dinero y que no merecen crédito. Hasta ahora, por lo menos, es lo que nos cuenta. Sí, como estaba diciendo Juan Ignacio, en otro caso que ya ahora no es sumario, quizás a lo mejor haya datos también relevantes de personas relevantes que no se ha dicho que se está ahí, porque debemos de ser prudentes y estar siempre pues a la expectativa de todo lo que sucede y seguir trabajando en ello, pero sin lanzar las campanas al vuelo, porque desgraciadamente ocurre esto, que hay personas que con afán de protagonismo o por cualquier otro motivo pues tratan de salir a la palestra, como en este caso ha ocurrido, y sin embargo pues nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas bien hechas. Y porque ha habido ya sobradas razones con un montón de denuncias que están girando por aquí y por allá en caso de cuando pasan estas cosas. Últimamente, por cierto, hablando de denuncias, creo que el magistrado del tribunal que juzgó el caso se ha querellado también contra usted. Sí, eso ha sido también otra de las noticias que has leído esta semana. Y bueno, pues ellos sabrán por qué, ¿no? Yo he mantenido siempre mi postura, mi versión y sigo diciendo lo mismo. Yo las declaraciones que he hecho ha sido porque he visto la instrucción del sumario, he visto cómo está hecho, he visto pues todo el desarrollo y viendo el desarrollo se sabe el final. Y como sabía el final, pues el pensamiento lo decía en voz alta.
Pues lo que está claro es que mientras que Antonio Anglés no aparezca, este caso, como mínimo, mientras aparezca su cadáver, su persona, este caso seguirá vivo y bueno, y aparte que incluso pues queda en el aire que ha habido más gente que intervino en ese crimen según los propios tribunales. Sí, yo no. Ustedes siguen investigando. Sí, por supuesto. Y además que no es mi preocupación no está en que aparezca el cuerpo de Antonio Anglés o no, sino que aparezcan quienes realmente mataron a mi hija. Muy bien, pues nada, muy amables y nos veremos próximamente.